Tanto en el caso de sensores que reciben toda la potencia que necesitan de la propia señal de entrada, los que llamamos self-generating, como en aquellos que necesitan de una fuente que los coloque en el punto de operación, modulating sensors, la operación del sensor puede describirse como la transformación de una señal de excitación X de t en una respuesta Y de t. En un sensor ideal, la respuesta es directamente proporcional al estímulo, lo que significa que la función que relaciona Y de t con X de t es una recta con pendiente S. Esta pendiente es la sensibilidad. Para un sensor del tipo self-generating, es fácil ver lo que significa esta relación lineal entre la excitación y la respuesta. Pero lo más habitual, sobre todo en el caso de los sensores que no son self-generating, es que nos encontremos con un comportamiento ligeramente distinto. Por un lado, que existe una respuesta aunque la entrada sea cero, o que la salida se anule para una entrada no nula. En cualquier caso, esta relación se convierte en la anterior con un simple cambio de variables. Más allá de esta relación lineal, esta ecuación indicaría que la respuesta sigue instantáneamente a cualquier cambio que se produzca en el estímulo. Esto es de nuevo una idealización. Lo que ocurre en realidad es que, incluso si la respuesta es lineal, se ve afectada por la propia dinámica interna del sensor, resultando en una ecuación diferencial lineal en la que los coeficientes tienen una interpretación física en relación con esta dinámica. Veamos un ejemplo. Consideremos un sensor de temperatura resistivo. Para estudiar la dinámica de este sensor, vamos a utilizar una analogía eléctrica de la transferencia de calor, de modo que el sistema completo está dividido en dos partes, un circuito térmico y un circuito eléctrico. El puente entre estos dos dominios está en el comportamiento con la temperatura de la resistencia del sensor. En la analogía eléctrica que este circuito representa, la temperatura es una tensión, que va a estar referida a un nivel de referencia constituido por T sub 0. La corriente representa el flujo térmico de una fuente a otra. Así, el flujo calórico entre dos puntos a temperatura T sub forced y T viene determinado por la resistencia térmica que los une. También la disipación de potencia en el resistor contribuye a calentarlo. Esto se conoce como autocalentamiento, aunque sería más propio llamarlo calentamiento por disipación. Nótese que ya hemos referido la temperatura al ground T sub 0. Finalmente, el calor que se transfiere al sensor se va almacenando en forma de un aumento de temperatura. Esto está modelado por la capacidad térmica, C sub T, que no es más que el producto de la masa del resistor por el calor específico del material de que está fabricado. De este modo se alcanza el siguiente balance en la transferencia de calor. La suma del calor transferido por la fuente que pretendemos medir, más la potencia disipada por efecto Joule en el resistor, se destina a cambiar la temperatura del sensor. Si lo reescribimos, es fácil ver que si la temperatura del sensor es la respuesta I de t, mientras que la excitación es la fuente de temperatura forzada, tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, del formato que hemos visto antes. Si resolvemos esta ecuación para una excitación con forma de escalón de amplitud A, la respuesta del sensor crece siguiendo un pulso exponencial que parte del estado en que se encontraba, I sub 0, y llega al valor pulsado, A partido por A sub 0. Las características de la respuesta del sensor ideal serían una respuesta lineal centrada en el origen. Tendría también una respuesta instantánea, por lo que el tiempo de respuesta sería cero, o dicho de otro modo, el ancho de banda sería infinito. El rango del sensor ideal sería infinito, y la sensibilidad sería alta y constante en todo ese rango. La resolución del sensor ideal sería infinita. Por el contrario, las características no deseadas en un sensor, o sea, las más lejanas al comportamiento ideal, serían la no linealidad, una respuesta lenta, un rango de señal pequeño, una baja sensibilidad, que aparezcan derivas en la sensibilidad, el offset y el punto de operación,
el offset en sí y los efectos de interferencias y del ruido. Veamos un ejemplo de sensor integrado y de cómo algunas de sus características tratan de aproximarse a las del sensor ideal, pero tienen sus limitaciones. Por ejemplo, la respuesta es lineal, o al menos casi lineal, con una cierta desviación. La precisión no es infinita, o sea, que las medidas se hacen con un cierto intervalo de incertidumbre. El rango de temperaturas que pueden medirse con este dispositivo también está limitado.